Bueno, pues muy buenas tardes. Lamento tener que anunciar que es la última sesión del ciclo, aunque creo que están enterados. Bueno, y como estaba anunciado y prometido, pues nos vamos a ocupar hoy de los capítulos 10 y 11 del Tratado Político de Spinoza. El capítulo 10 trata sobre, digamos, lo que Spinoza considera que son los peligros del Estado o del régimen o del imperio aristocrático. Una vez que el capítulo precedente lo había definido, lo había presentado. Además comenzar el parágrafo primero del capítulo 10, Spinoza cita a Maquiavelo, que había hecho referencia a la posibilidad de disolución, descomposición o de transformación del imperio aristocrático. Dice Spinoza literalmente, solemos citar este pasaje porque Spinoza no suele citar autores y mucho menos de manera, en fin, laudatoria, ¿no? Y en este caso lo hace con la conocidísima fórmula, el acutissimus florentino. La primera causa de disolución de este tipo de imperios, de estados, dice ahí Spinoza, es la que observa el agudísimo Florentino en el primer discurso del libro tercero de sus discursos sobre las décadas de Tito Livio. Y inmediatamente hace una comparación que es clásica, pero que yo creo que es de enorme importancia para entender hasta qué punto la concepción del Estado, de lo político de Spinoza, tiene un componente que en la época llamaríamos mecanicista, que posteriormente se ha etiquetado de materialista, y que me parece que es de lo más oportuno tener en cuenta, ¿no? No se puede obviar. Hace una comparación con el cuerpo humano. La comparación del Estado, de la sociedad con el cuerpo humano es obviamente clásica, está por supuesto en Platón, de una manera yo creo que bastante interesante en Aristóteles, porque lo que plantea Aristóteles es una especie de paralelismo entre lo que él denomina las tres funciones orgánicas de esa forma de vida hablante que es el ser humano, y esas tres formas de vida se pueden equiparar a tres funciones sociales, digamos, ¿no? Y me parece que esa misma estructura que Aristóteles establece... ¿Perdón? Bueno, Aristóteles lo toma de Platón. Lo que pasa es que Aristóteles, digamos que lo enfoca desde un punto de vista más, podríamos decir, organicista o biologicista, biológico. De tal manera que se puede hacer un paralelismo entre las tres funciones orgánicas, y no solo tres funciones de las sociedades humanas, sino tres funciones que determinan su grado de desarrollo. Esto lo contempla Aristóteles, ¿eh? Entonces, cuando él habla de una función botánica, reproductora, una función sensorial, digamos, ¿no? Y una función hablante, eso se podría extrapolar a los tres estratos del desarrollo de las sociedades humanas propios de los antropólogos, ¿no? Salvajismo, barbarie y civilización. Por supuesto, esa analogía está también en San Agustín y, como digo, es de un gran recorrido, ¿no? Ahora bien, en el siglo XVII y muy específicamente en Spinoza, comparar la sociedad con el cuerpo humano es compararlo con una máquina, como hemos ido comentando en todas estas sesiones. Dice, a saber, está Spinoza hablando de Maquiavelo, el Estado como el cuerpo humano se van acumulando cada día defectos. Vacilo porque hay diferencias en las traducciones. De hecho, en el original latino no aparece el término defecto. Continúo. Que periódicamente necesitan cura, eso sí aparece, indicet curatione, por lo cual es necesario que de vez en cuando ocurra algo que devuelva al Estado al principio por el que inicialmente se estableció. Es decir, de tal manera que ante la posibilidad de descomposición, de enfermedad del cuerpo social, sencillamente hay que proceder a una operación terapéutica.
casi quirúrgica, podríamos decir. Zemón en la nueva edición crítica traduce, y yo no sé por qué, habría que ver un poco el léxico médico de la época, pero traduce curazione por purga. Purga. Cual, vamos a ver, quiero decir que tiene una resonancia política más fuerte, pero yo tengo la impresión de que se toma una cierta libertad. Que sería la catarsis griega. Ya. No sé. Desde luego el texto latino dice curatione, y por lo menos por el contexto teórico, Spinoza parece estar haciendo referencia, porque en cierto modo es lo que hace Maquiavelo, a que, digamos, la medida correctora, digamos, la medida terapéutica, la medicación que corresponde, es un regreso a los principios. Que devuelva al Estado, dice, al principio por el que inicialmente se estableció. Maquiavelo tiene la referencia en el libro tercero, de los discursos, a la primera década de Tito Livio, y ahí aparecen también expresiones con esta resonancia médica. Dice, por ejemplo, al principio Maquiavelo, nada hay más cierto que el hecho de que todas las cosas del mundo tienen un final, pero en general las que cumplen enteramente el ciclo que les ha sido asignado por los cielos son las que no han desordenado su cuerpo, sino que lo tienen regulado de modo que no se cambia y no se altera. Es para recibir salud y no daño. Y hablando de cuerpos mixtos como las repúblicas o las sectas, digo que son salutíferas aquellas alteraciones que las reconducen a sus principios. Y a continuación una observación que es fundamental a mi juicio. Y por eso están mejor organizadas y tienen una vida más larga las que mediante sus instituciones se pueden renovar a menudo. Es decir, el carácter, en primer lugar, el carácter orgánico de las sociedades exige, primero, está expuesto necesariamente a un desgaste que requiere un tratamiento cíclico, y esto es muy importante, porque claro, el término ciclo aquí remite al término con connotaciones evidentes, pero posteriores, revolución, con lo cual lo que, en fin, a por lo menos un par de siglos de distancia de las grandes revoluciones políticas, lo que me parece que Maquiavelo y a su modo Spinoza estarían apuntando es a que toda revolución es una contrarrevolución. Toda revolución es un poco el principio de Lampedusa. Toda revolución es, en cierto modo, un regreso a unos principios para depurar, en cierto modo, ese organismo y que se renueven esas bases gracias a las cuales se pueda garantizar una estabilidad por un tiempo indefinido, eso que llamará Spinoza eterno. Continúa Spinoza haciendo referencia a, digamos, este problema y esta situación de descomposición o disolución del Estado dice que puede ocurrir casual o deliberadamente. Yo tendría la cautela en este punto de, en fin, tener en cuenta que el término original en latín es casu contingere, pero que para Spinoza, evidentemente, no puede ser entendido del modo, digamos, convencional con el cual entenderíamos el término casualidad. Se da el caso, pero no es casual, pues todo en la determinación necesaria de la realidad es causal. Y la otra opción dice por la prudencia de las leyes o de hombres de eximia virtud. Les llamaba la atención sobre la idea de institución que menciona Maquiavelo porque sí, como veremos al final, digamos, la razón de Estado, es decir, la racionalidad aplicada a la gestión del poder político, implica el conocimiento de la realidad. El conocimiento de la realidad implica, a su vez, todo un contexto de instituciones sin el cual este no es posible. De tal manera que ese tratamiento terapéutico de la sociedad no puede estar a expensas, digamos, de coyunturas, de caudillos salvadores, de mesianismos o de cegueras de todo tipo, sino que precisamente es el entramado objetivo
de racionalidad material dado en las instituciones, el que puede hacer, el que es el que hace posible una transformación regulada en momentos de crisis de ese cuerpo social que es el Estado. En los casos en los que esto no sea así, el caso que, por ejemplo, tiene en mente y cita Maquiavelo en el caso de Florencia es el de Savonarola. Ese sería un caso en el que el delirio idealista impide adoptar las medidas terapéuticas necesarias para corregir la degradación del cuerpo político. Por supuesto, el cuerpo político hace crisis, en el sentido médico del término, se expresan, se detectan unos síntomas y la cuestión ahí decisiva es qué solución médica adoptar, ¿no? Qué tratamiento técnico, digamos, adoptar. Hace referencia a continuación a que la posibilidad de mantenerse del Estado, que como hemos ido viendo todos estos días, es precisamente el fin político, el mantenimiento de la estabilidad del Estado, dice que puede mantenerse por su propia virtud, es decir, por su propia fuerza o poder de estabilidad, dice, y por la fortuna. De nuevo, el término fortuna tiene un significado muy preciso que escapa al significado convencional. Fortuna en la tradición estoica, que recoge Maquiavelo explícitamente, y por supuesto Spinoza, es el orden causal determinativo. El afortunado no es el que de manera graciosa es, agraciado por los hados más o menos personales. El afortunado es el que es capaz de ajustar su conocimiento y por lo tanto hacerse fuerte, es decir, virtuoso, en función del orden determinativo de las causas. Dice Maquiavelo, ¿no? Algo así como aquel que conociera el orden de los acontecimientos sería el hombre más poderoso del mundo. Conocimiento es poder, dicen ahora. Y, obviamente, uno de los recursos que se ve en el caso de Roma conocido, ¿no?, por todos, es el caso del recurso a un dictador supremo. Aquí se lo menciono, lo comentábamos antes, casi le he pedido permiso a Gabriel para mencionarlo. Es una curiosidad que seguramente sea trivial, pero no me resisto a desvelarla aquí. En ese mismo párrafo primero del capítulo 10 hay una referencia a una frase de Cicerón, que Spinoza cita en la versión original latina de la Ópera Apóstola en 1677, del siguiente modo: el tumor de la dictadura. La expresión original de Cicerón es el rumor de la dictadura. Y todo apunta a que sea una errata, pero precisamente por la analogía orgánica y por la analogía médica que ya Spinoza ha planteado, me parece por lo menos una feliz errata. Entender la dictadura como un tumor, diríamos, como una erupción patógena que expresa una crisis, digamos, social o política mucho más profunda. El final de la frase es demasiado benévolo para hablar de un tumor. Eso da la impresión más bien de que es el tumor. Fue desagradable. Dice que importunaba a los buenos ciudadanos. Era desagradable, sí. Y en el apartado 2 hace referencia al Consejo de Síndicos, del que ya habíamos hablado aquí, y dice: por consiguiente, para que se reúnan estas condiciones, dijimos que el Consejo de Síndicos debe estar subordinado al Consejo Supremo, de manera que esa espada perpetua del dictador no esté en manos de una persona, y aquí de nuevo la traducción es, el traductor es un traidor, necesariamente. La traducción de la editorial Trota de Sánchez Stop dice persona física, dice no esté en manos de una persona física, sino de una persona moral compuesta de tantos miembros, de miembros tan numerosos que no puedan repartirse el poder entre sí o ponerse de acuerdo para cometer un crimen. En primer lugar, la expresión en latín es persona natural frente a persona civil.
por no profundizar en matices muy filológicos, el referente yo creo que de nuevo está en Aristóteles. Aristóteles dice en el libro tercero de la Política que el mejor gobierno posible no depende de quiénes o cuántos gobiernan. El mejor gobierno posible, dice, es aquel en el cual gobierna, la fórmula que utiliza Aristóteles es la ley sin deseo. Dice, porque cuando gobierna el hombre, dice, gobierna su componente animal. De tal manera que el poder será tanto más funcional cuanto más impersonalizado esté. Es decir, cuanto más ajustado a la objetividad impersonal de la racionalidad de la ley. La ley es la racionalidad hecha política. La ley basada en principios, digamos, de racionalidad funcional, de conocimiento, obviamente, y en principios de universalidad. Y por eso, les decía, tan importante me parece a mí el concepto de institución, sobre el que ya nos alerta Maquiavelo. Persona moral, es decir, persona civil, en la expresión original latín, se quiere referir a eso, necesariamente ha de referirse a eso. Es decir, no a un individuo en persona, carismático, digamos, gracioso, enmascarado, sino a la funcionalidad operativa del entramado de relaciones objetivas que las instituciones hacen viable. Esta es la clave, yo creo, para entender, digamos, ese desequilibrio o ese balanceo entre las distintas formas de Estado, del que hablábamos también el otro día. Cuanto más se personaliza el poder, más se desliza hacia situaciones críticas y más se aleja de eso que Spinoza llamaría democracia o Aristóteles politeia. Perdonado. Si lo leemos esto desde el punto de vista del derecho, es decir, en lugar de, si decimos la espada, el derecho, decimos el derecho perpetuo del dictador, aparece a continuación, dice, no esté en manos de una persona natural, de su derecho natural, sino de su derecho civil. Esa es otra lectura porque de esa manera, dice, está compuesta de miembros tan numerosos que no pueden repartirse el poder entre sí. Desde ese punto de vista, sí, también puede admitirse la... Claro, es un paralelo de la distinción derecho natural de derecho civil o derecho social. Y una pequeña acotación en una de las notas de Gemón en la nueva edición, que sí quizá es relevante, no sé en qué sentido, pero lo es. El término persona que aparece aquí, la alternancia persona natural, persona civil, parece ser que es, vamos, dice Ramón, supongo que está documentado, que es la única vez que aparece en todo el tratado político y que el término como tal solamente aparece en otra ocasión nada más en el teológico político y después en la correspondencia. La verdad es que sí es cierto que suena raro, no es habitual encontrarse con persona en la correspondencia. Spinoza deja claro que cuando él utiliza el término persona, él no sabe lo que entienden por tal cosa los teólogos. Eso sí lo deja claro. Él está hablando de otra cosa. Pura etimología, la persona, como saben, es la máscara. Es el hipócrita de Epicteto, ¿no? Y a continuación, Spinoza, que ha hecho la referencia al dictador, realmente la referencia al dictador hace, digamos que estaría expresando la posibilidad de una situación de estado de excepción, ¿no? ¿Y qué se pretende corregir o prevenir con ese recurso? Digamos que la decadencia. Este es un tema que Spinoza trata aquí también en el Tratado Teológico Político. En el parágrafo 4 de este capítulo 10 dice: es cierto que esta autoridad de los síndicos solo podrá servir para conservar la constitución del Estado y prohibir que se infrinjan las leyes y que nadie pueda obtener provecho del delito. En modo alguno
podrá impedir que se desarrollen los vicios que no pueden prohibirse por ley, como son aquellos en que caen quienes disfrutan de mucho ocio y que son frecuentemente causa de la ruina del Estado. En tiempos de paz y perdido el miedo, los hombres pasan progresivamente de la feroz barbarie a la civilización o al refinamiento, y de este a la molicie y la pereza, él dice inertes, a la inercia. De modo que nadie se esfuerza por superar a otro en virtud, sino en la fastuosidad y el lujo, con lo cual empiezan a despreciar las costumbres patrias y a adoptar las extranjeras, esto es, a ser siervos. Ahí sí que aparece la palabra moral, costumbres mores en latín, es donde viene moral, y hay una referencia que podría quizá sonar un poco extraña en Spinoza, pero me da la impresión de que esta referencia a las costumbres patrias es una especie, lo comentábamos también en otra sesión creo, una especie de prefiguración de la noción de nación política. No puede haber un imperio de cierta estabilidad si no está delimitado en unos intervalos operativos, y esos intervalos operativos, es decir, ni un imperio desmesurado, ni microestados que sean muy dependientes, a partir del siglo XVIII se da a la escala de las naciones políticas. Son las naciones políticas las que son capaces de establecer unos mecanismos de identificación y, por tanto, de cohesión social que a efectos no simbólicos, sino efectivos, funcionales de la realpolitik, son los que se juegan en ese delicado equilibrio entre los grandes estados y los microestados. Problemática que, por cierto, también está en Aristóteles cuando alerta de los peligros que él ve en el imperio de Alejandro, que le parecía una escala política desmesurada y a la larga inoperativa. Y claro, en el parágrafo 6 de este mismo capítulo 10 hace referencia a otra de esas cuestiones que son decisivas en el ejercicio del poder político, que estamos también viendo en estas sesiones. En el parágrafo 6 dice: concluyo por consiguiente que estos vicios comunes de la paz, esos vicios de las sociedades decadentes que están, digamos, en fase de crecimiento y de abundancia, y que tarde o temprano ese crecimiento y abundancia, también siguiendo la analogía médica, conlleva a debilitamiento orgánico, a que el cuerpo se hace fofo, digamos, pues eso pasaría también en las sociedades. ¿Qué les voy a contar que no sepan ustedes de las sociedades de la Europa de nuestro tiempo? Dice, esos vicios comunes de la paz, de los que aquí hablamos, no deben prohibirse nunca de forma directa, sino indirectamente, estableciendo, por ejemplo, tales fundamentos en un Estado que la mayoría, aunque no se esfuerce, esta es la clave, yo creo, de toda la teoría política de Spinoza, o una de ellas, tales fundamentos en un Estado que la mayoría, aunque no se esfuerce por vivir con sabiduría, y el paréntesis es crucial, lo cual es imposible, se vea guiada por afectos que redunden en el mayor beneficio de la República. Hay que ejercer el poder político y sea cual sea la forma, la variante formal de gobierno, de manera que se administren los afectos y, por lo tanto, el ámbito de lo simbólico, con el objetivo de tener una mayor eficacia política. Solo tendrá efectividad política en momentos muy determinados, prohibiciones explícitas. A la larga, lo más operativo, lo más eficaz, es la prohibición implícita, de tal manera que, en fórmula deslumbrante que Spinoza recoge al final del parágrafo 7 de este capítulo y en el principio del 8, cuando dice: además de esto, podrán idearse en cada uno de los estados usos que correspondan a la naturaleza del lugar y a la idiosincrasia nacional, y en ello deberá velarse en primer lugar porque los súbditos cumplan con su deber más de manera espontánea que bajo la coacción de la ley. Y a continuación dice, en efecto, un estado que solo procura conducir a los hombres por el miedo, más podrá decirse carente de vicios que dotado de virtud. Hay que conducir a los hombres, y esto es como una máxima
sí maquiaveliana, en el sentido de este hay que es un principio de eficacia política. Hay que conducir a los hombres de tal manera que no parezca que son conducidos, sino que viven conforme a su modo de ser y a su libre arbitrio. La expresión de Tácito en los anales es: cuanto mayor era la apariencia de libertad que les cubría, tanto más pararían en implacable servidumbre. Es ahí, es en esa clave de tradición estoica donde se sitúa Spinoza. Y uno de los medios más eficaces de mantener sometidos pero satisfechos a los súbditos es por medio de premios. En otro de esos principios de la moral estoica clásica, Spinoza dice que es a los esclavos a los que se les premia por su virtud, no a los hombres libres, porque la virtud es el premio para el hombre libre. Y plantea al final de este capítulo la dialéctica entre las causas que él llama por fatalidad inevitable que pueden destruir el Estado. Y entonces dice en el parágrafo 9: una vez establecido esto, veamos ahora si un Estado de este tipo puede ser destruido por alguna causa que se le pueda imputar. Esto se está refiriendo con un principio de debilitamiento interno, no por una amenaza externa. Ciertamente, si algún Estado puede ser eterno, lo será necesariamente aquel cuyas leyes, una vez establecidas, permanecen invioladas. Las leyes traduce Sánchez de Stop. El término latino es iure, son derechos. Son, en efecto, el alma. Y aquí Spinoza utiliza, y es, si no me equivoco, la única vez en todo el tratado político, el término en latín anima. No utiliza mens. El alma, el ánima, en digamos, la ontología spinosiana, hay una referencia muy, muy bonita, pero yo creo que es muy oportuna, que no es, por supuesto, casual, aunque parece una especie de es algo que parece tangencial en ese tratado. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza dice que la razón opera según leyes necesarias como un autómata espiritual, literalmente una máquina de pensar. Eso es el ánima, es decir, eso es el Estado. Y dice, si se preserva también necesariamente el Estado, sin embargo, las leyes no pueden quedar invioladas a menos que las defiendan la razón, atención, y el afecto común de los hombres, es decir, esa cohesión simbólica, diríamos ideológica en cierto modo, ¿no? Retórica, esa cohesión simbólica que es, por decirlo de este modo, y de hecho el título de toda esta serie de seminarios es este, ¿no? Es el verdadero material de lo político, ¿no? Los afectos y su escenografía simbólica es el verdadero material con el que trabaja el político. Pues, si solo se basan en la razón, no tendrán validez alguna y se velarán con facilidad. La razón por sí sola, esto lo plantea Spinoza sobre todo en la proposición primera de la parte cuarta de la ética, no tiene eficacia. Una idea verdadera, dice Spinoza, no desaparece ante la presencia de otra idea, una idea falsa, no desaparece ante la presencia de una idea verdadera, en tanto que verdadera, sino ante la presencia de una idea más fuerte. De tal manera que habrá que oponer, habrá que hacer fuerte a la razón, en este caso a la razón política, para enfrentarse a los afectos que la ponen en peligro. Si esto fuera así, dice, si algún régimen debiera ser eterno, sería este, pues solo podrá ser destruido por una fatalidad inevitable, es decir, en términos más claros, digamos, ¿no? Por una causa externa. El concepto de eternidad, que también lo hemos comentado, yo creo que ha de entenderse en función o por analogía, en este caso con la física de Galileo. Como recordarán, Galileo, cuando plantea la ley de inercia, lo que él plantea, y esto es lo que seguramente le generó problemas desde el punto de vista estrictamente doctrinal, teórico, conceptual, vamos, ante los tribunales de la Inquisición, es que lo que Galileo propone es una ficción geométrica, es decir, un
utiliza el ejemplo, en una de las cartas Galileo utiliza el ejemplo del barco. Un barco que estuviera a velocidad constante por el mar, por el océano, dice, no se detendría nunca. Permanecería siempre en movimiento. Esa es la eternidad. Es decir, si no concurren causas externas, el principio de inercia lo que determina es la perdurabilidad del estado, sea de movimiento o de reposo en el cuerpo. Eso yo creo que es lo que está latiendo en la tesis que aquí plantea Spinoza. Un estado regulado racionalmente, pero regulando racionalmente los afectos, sería eterno porque no habría causa interna que contribuyera a su descomposición. Es así como termina el capítulo 10. Puedo, por consiguiente, afirmar sin restricciones que un estado sostenido por una sola ciudad, y aún más uno que es sostenido por varias, es eterno, esto es, no puede ser destruido por ninguna causa interna, ni cambiar de forma. También, por desgracia, nos quedan como 20 minutos de seminario, pues al que esté leyendo el libro le quedan como 3 páginas de texto, porque el capítulo 11 de la democracia queda truncado. Queda truncado y por lo tanto yo creo que es obligado remitirse al Tratado Teológico Político, donde Spinoza sí se ocupa de la democracia. Y se ocupa de la democracia, y esta es la tesis que voy a enunciar más que a desarrollar, porque así podemos emprender, digamos, iniciar el diálogo. Es que la democracia es una teocracia. La definición que da Spinoza en el capítulo 11 del Tratado Teológico Político del Tratado Político, dice, es la siguiente, paso ahora al tercer régimen, el Estado completamente absoluto, que denominamos democrático. Hace referencia a distinciones técnicas con respecto a la aristocracia, distinciones técnicas pero que son muy importantes, no son triviales, y que remiten a lo que les decía antes de la prefiguración de la nación política, o en todo caso, del componente, digamos, patriótico de una unidad política de este orden. En una democracia, los que tienen derechos son los que tienen raíces familiares en el Estado, en la nación o en el país. Dice, por ejemplo, todos los hijos de ciudadanos, los nacidos en el suelo patrio, los que hayan dado pruebas de mérito hacia el Estado o aquellos a los que se les apliquen cualesquiera otras causas por las que ordene la ley conceder la ciudadanía, tendrán derecho de voto en el Consejo y podrán postularse por los cargos públicos. Recuerden que en la aristocracia dice la voluntad libre, voluntad y libre elección del Consejo Supremo, el que nombra a los patricios. Esto también está en Aristóteles. ¿Qué le vamos a hacer? En la Constitución de los atenienses, Aristóteles explica cómo en las primeras reformas, sobre todo de Solón, Clístenes, y sobre todo en momentos de descompensación, ¿no?, demográfica, se establece el principio según el cual se le concede la ciudadanía ateniense solo a hijos de padre y madre ateniense. Y la medida, que podría resultar paradójica, sin embargo, es una medida estrictamente democrática desde el punto de vista o el contexto de la Atenas de la época, porque era restringir la ciudadanía precisamente a las familias de la nobleza o de la aristocracia que estaban emparentadas con extranjeros. Por eso yo creo que no es tan trivial, ni muchísimo menos, ¿no?, la diferencia de criterio que establece Spinoza con respecto a la aristocracia. Y ahí plantea de nuevo la discusión que teníamos el otro día y que es, bueno, seguramente la más relevante en este punto, y es cuál sería el mejor sistema político. Dice Spinoza en el parágrafo 2, casi al final de este capítulo 11, dice, si la condición de los patricios, la aristocracia, fuera tal que estos eligieran a sus colegas libres de todo afecto, recuerden que es justo el reverso de la fórmula de Aristóteles.
y de la libertad para Spinoza, claro, que es el sometimiento a la necesidad por vía del conocimiento. Si estuvieran libres de todo afecto y preocupados solo por el interés público, ningún régimen podría compararse al aristocrático. Pero es que la democracia es, como decíamos, una aristocracia. De facto es una aristocracia. Continúa, dice, pero la experiencia nos muestra sobradamente que este no es el caso, sobre todo en las oligarquías, donde la voluntad de los patricios, que no tienen a qué emular, es muy independiente de las leyes, es decir, se impone la voluntad por encima de las leyes. Termino formulando la hipótesis a la que quería llegar. La hipótesis a la que quería llegar es la siguiente. En el Tratado Teológico y Político, Spinoza lo cuenta aplicado al caso de los hebreos, donde él además invierte, creo que lo habíamos comentado también, ¿no?, la secuencia no monarquía, aristocracia, democracia, sino al revés. Democracia, aristocracia, monarquía. Y ahí pone el ejemplo de los hebreos, porque en el caso de los hebreos, en el Éxodo, guiados por Moisés, hay un momento en el que, a la muerte de Moisés, digamos que el heraldo de la palabra de Dios ha quedado vacante. Y ese lugar vacío, digamos, no lo ocupa nadie en particular. Los hebreos entran en molicie e inercia, que decía a continuación. ¿Qué sugiere Spinoza? O al menos esta es la lectura que propongo. Habría dos vías extremas de democracia, es decir, dos vías extremas de teocracia. Una democracia, que sería el gobierno del pueblo, identificado con el caudillo por vía de la voluntad, entonces sería un poder ejercido no impersonalmente, en el principio de tradición aristotélica que hemos comentado, sino por una superpersonalidad, es un hiperego, y no diría ya las monarquías absolutas, por supuesto los totalitarismos del siglo XX serían como el extremo patológico de esa deriva. Lo que estaría planteando Spinoza es que la democracia sería teocracia en el sentido estrictamente impersonal si el ejercicio del poder consiste precisamente en el conocimiento de Dios, en el amor intellectualis Dei. El amor intellectualis Dei para Spinoza es sencillamente el conocimiento y, por lo tanto, el ajuste de la acción a ese conocimiento del orden necesario de las causas. Esa es la única posibilidad de una democracia, pero una democracia que sería una teocracia impersonal. Pero esto es lo que es discutible. Sí. Voy a echar un poquito de carne. Bueno. No, lo que has expuesto está perfecto, recoge absolutamente todo. Vamos a ver aquí. Hay una cosa que lo mismo nos puede interesar, y es el matiz cuando has hablado de el parágrafo 1 del capítulo 10, cuando se refiere a Maquiavelo, a los discorsi. Maquiavelo, en los discorsi, en el libro tercero de los discorsi, fíjate, no solo se refiere a los principados, ni no solo se refiere a las repúblicas, y no solo se refiere a las teologías, a las teocracias. Te dice lo que has dicho antes, hablando de cuerpos mixtos como las repúblicas o las sectas. Todos los principios de las sectas, de las repúblicas y de los reinos tienen forzosamente alguna bondad, pero con el transcurso del tiempo se corrompen. Entonces, y por eso tienen que regresar a los principios. El hecho de que cualquier cosa de la naturaleza, cualquier cosa singular, como hemos estado viendo todos estos días, ¿no?, y en concreto lo que es un sistema político, se corrompa, es algo absolutamente natural. Es decir, ya lo venía perfectamente definido por Aristóteles en el famoso libro
corruptione, ¿no? Degenerazione e corruptione. Pero lo que ocurre es que la posibilidad de que en la propia corrupción, que está generada directamente por la necesidad de la servidumbre humana, ese proceso de corruptibilidad es lo que genera todos los tipos de tiranías, que las puede llamar aquí precisamente, como Spinoza solo le dio al hombre tiempo a desarrollar la monarquía y la aristocracia, no le dio tiempo a desarrollar la democracia, entonces, pero sí en el capítulo, el que acabas de mencionar, en el capítulo habla de la oligarquía, en concreto cuando está hablando de la democracia, en el capítulo 11, refiriéndose a la aristocracia. Entonces, ahí sí que tendríamos que tener en cuenta la división que hace Maquiavelo, pero claro, ¿por qué se diferencia, aparte de lo que has comentado, de la división que hace Spinoza sobre democracia, aristocracia y monarquía? Porque es que Maquiavelo a lo que se refiere es a lo que ocurre en el Imperio Romano. Entonces, pero él, hay algo que me parece esencial que debemos tener en cuenta, y es en el capítulo segundo del libro primero de los Discorsi, establece las tres clases básicas de gobiernos, monárquico, aristocrático y popular, dice, y otros, que son más listos, más sabios, en opinión de muchos, opinan que esas clases son 6. Claro. Hay 3 buenas y 3 malas. Y las 3 buenas, que en principio sería el Principado, el gobierno de los óptimos y el gobierno popular, resulta que en sí mismas se corrompen y entonces a lo que llama al Principado pasa a denominarse tiranía, a lo que es el gobierno de los óptimos pasa a denominarse, ¿cómo lo llama aquí? Anarquía es el último. Oligarquía, y al gobierno popular, anarquía. Pero todos son distintos tipos de tiranías. ¿Cómo se podía definir una tiranía? Y saco todo esto porque una vez que hemos visto, Spinoza nos deja, yo creo, perfectamente claro, en los primeros 5 capítulos ha establecido toda la conceptualización de su sistema teórico-político, ¿no? Y en los otros va viendo, siempre no lo olvidemos, el óptimo estado de cada uno de los imperios que se pueden formar, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, en ese proceso, la corrupción, la tiranía, consiste en ausencia absoluta de ley. En todos los casos. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué ocurre? Que, como has comentado, la ley sin afectos no vale para nada. Evidentemente, es decir, si tú solo aplicas la razón y no tienes en cuenta los afectos, pues vas listo. Ahí no hay. Es que eso no es racional. ¿Perdón? Es que aplicar la razón sin tener en cuenta los afectos no es racional. Claro, claro. Sí, sí. Es ignorar el carácter constituyente del afecto. Pero que es necesario tener en cuenta los afectos. Claro. Sin lugar a dudas. No hay. ¿Y todo ello a qué nos lleva? Pues nos lleva al prólogo. Sí, que es como paréntesis. Es que Dime, eso, sí. eso es la correspondencia con la nueva física galileica. Claro. Naturalmente, lo que si tú ignoras los efectos, estás ignorando los modos de composición de los vectores de fuerza. Sí, sí. Porque realmente lo que llamamos afecto es lo que en física se llama afecto. Es decir, el modo en el que vectores de distinta orientación entran en conflicto y componen un vector compuesto. Por eso que naturalmente un político que tratase de efectuar una política puramente racional que no tomase en cuenta las fuerzas compositivas de los afectos, estaría naturalmente componiendo la política más irracional y más absolutamente irreal del universo. ¿Sería posible una ley sin afecto? ¿Perdón? Una ley sin afecto. Sí, la ley puramente sí. racional. Una Sí, constitución puramente racional. Pero No te valdría para nada. Como una fantasmagoría, por eso. Claro, no valdría O sea, para una nada. ley puramente racional sería el equivalente a suponer el principio de inercia de Galileo Exacto. sin interferencias externas. Es decir, suponer que en efecto
el barco se va a mover siempre. No, precisamente es el principio de Galilea de inercia, el principio de inercia de Galileo, es el que te permite establecer, digamos, las causas, velocidades, direcciones, etcétera, de desviación de esa trayectoria lineal. En el ámbito de lo político sería igual. Suponer un principio de inercia, un principio de racionalidad pura, no es racional, porque es precisamente desconocer el propio principio de inercia. Porque las inercias, precisamente, es lo que comentaba ahora Gabriel, las inercias en las sociedades humanas, no a escala psicológica, a escala social y antropológica, son las de identificarse por medio de los afectos. Entonces, una constitución, o por utilizar la analogía médica de nuevo, una constitución dictada por el conocimiento, por la razón, es una constitución que sabe que ha de ofrecer públicamente, digamos, a la escala del ámbito de lo simbólico, un juego de afectos que sean operativos. Una constitución... un engaño para la masa, ¿no? Podríamos decir. Pero claro, para la gente que se rige por los afectos. Pero naturalmente, cuando Anaxarsis Clots, que lo hemos contado alguna vez, atraído, fascinado por la Revolución Francesa, pretende construir un ateísmo estricto, pero un ateísmo para... que es lo que ve como blasfemo, digamos, Robespierre, no es porque niega a Dios, porque niega a la nación francesa, a la guillotina. Pero es que la definición de la razón te lo clava. Son nociones universales, ideas adecuadas a las propiedades de las cosas. Y si tienes esas ideas, tienes ideas de los afectos, si no las tienes. Que la razón no es que sea el más listo de todos, sino es el que trabaja sobre ello, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso en la operatividad gremial, vamos a llamarlo así, es decir, institucional, es donde, me parece, que es donde más descontado está el elemento de distorsión de los afectos. Porque por los propios automatismos de los oficios, de las instituciones que operan materialmente los oficios, el componente afectivo o psicológico queda reducido al máximo. Y ahí pues tú puedes estar de mejor o de peor humor, pero tú tienes que redactar un informe, tienes que pasar un filtro, tienes que etcétera, etcétera. Son los automatismos los que dan una operatividad racional a los distintos aspectos de la sociedad. Es que fíjate, Raúl, tú hablabas del modelo puramente formal, puramente... en el caso de Maquiavelo es que lo tiene a la vista. Ese modelo es justamente el que ha tratado de configurar en su constitución para Florencia Savonarola, sobre la hipótesis de que lo que está configurando es un gobierno de ángeles. Está explícitamente declarando que la ciudad de Florencia se halla en la vía de camino hacia una ciudad angélica, en la cual todos los espíritus, literalmente, en la cual todos los espíritus, todos los ciudadanos actuarán como puros espíritus, como puros ángeles. Naturalmente, sobre ese supuesto, sobre la posibilidad de desvincular cualquier componente empírico y conseguir la depuración perfecta de los sujetos, naturalmente que Savonarola puede construir su utopía, pero justamente lo que Maquiavelo tiene a la vista, como lo tendrá a la vista Guicciardini, como lo tiene a la vista toda esa generación de grandes políticos florentineses, ¿a qué demonios conduce el modelo Savonarola? Conduce al desastre completo de la ciudad. Perdona un momento, Cuando Maquiavelo habla de los cambios políticos, por ejemplo, diferencia mucho, en el caso de Roma, entre lo que es un cambio ad un trato, es decir, de golpe, ¿no? Que quiere crear una subjetividad que sería el dictador para la transición, o por accidente. Y si tú operas per accidente, entonces no cabe racionalidad. Es una cuestión curiosa de Maquiavelo. Es decir, ¿cómo se consiguió el modelo romano? El modelo romano operó en unas tensiones tremendas, que tuvo la virtualidad y la fortuna de determinar en una ley los conflictos. Pero no había ningún ser prudente ni racional que fuese capaz de conducir o cabalgar esa transición hacia el modelo mixto romano que tanto exaltaba Maquiavelo. Solamente aquel que se convierte en Dios interris, es decir, aquel que hace el golpe de Estado, ese tiene la capacidad de unir razón y digamos, transición. O sea, de ver la transición de forma racional.
¿entiendes? Dictando a todo el mundo cómo debe comportarse mediante la gestión de los afectos. Pero si tú operas con el otro modelo, entonces tú no tienes esa plataforma, esa atalaya racional desde la cual puedas estar viendo todo el proceso, porque el proceso es azaroso en sí mismo. Son partes, son cuerpos compuestos, ¿no? Es un cuerpo, el Estado es un cuerpo compuesto, sí. Son cuerpos compuestos que no tienen una sola mente. Una mente, no tienen esa sola porque mente. Pero entonces acuérdate justamente de Tito Livio y del pasaje de Tito Livio que recupera Maquiavelo, que es el pasaje, yo creo, del libro primero o segundo, es casi al inicio de Tito Livio, cuando Tito Livio explica por qué el verdadero fundador de Roma no es Rómulo, sino Numa Pompilio. ¿Por qué? Porque, y describe la operación de Numa, de adentrarse en el bosque, desaparecer y volver con el mensaje de la diosa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Numa tiene la extraordinaria inteligencia de entender que es la existencia de una mitología común, de un ámbito inviolable, sellado por el juramento, dice Maquiavelo, en torno a un mandato de orden divino, el que puede suplir precisamente esa ausencia. No, y cuando hablas de azar, de nuevo hay que insistir en la perspectiva de los sujetos humanos. Es ahí donde opera el azar. O sea, es decir, la apariencia de azar o de contingencia. El comentarista machista que hace Maquiavelo dice: la fortuna es una dona y si quieres tenerla sometida debe ser un límite, debe ser potente. Permitidme que os pregunte. Estaba pensando sobre esto. Si estabas ahí, no te había visto. Sí. Estoy cegato por completo. Estoy empezando a pensar así, a bote pronto, es una provocación, el comunismo como superación de los afectos. Finalmente, donde no hay Estado, eso es lo que se pretende, y donde lo que decía José sobre ya no hay competencia, entonces cuando es un estado de paz, los individuos no se enfrentan, no quieren superar. Bueno, ese es el comunismo. Pero Jesús, eso implicaría la ausencia de cuerpo, para empezar. Es que es impensable un cuerpo sin composición de vectores de fuerza. El afecto no es más que la composición de los vectores de fuerza. ¿Pero qué es el comunismo, Gabriel? Ni pajolero. Tú me lo preguntas. Desde luego lo que Spinoza no admitiría es el no Estado. A mí no me suena nada, Lo que... me la acabo de inventar. Lo que no admitiría es el no Estado. Lo que Spinoza no admitiría, yo creo, es por el no Estado. Eso desde luego. Pero Marx, que ha leído y ha trabajado sobre el Tractatus Theologicus Politicus, sabe muy bien en qué terreno, en términos sociales, se movemos. Sí, pero fíjate Jesús, es que yo creo que esa es una cuestión que todos nos hemos planteado a propósito precisamente de este capítulo en alguna ocasión. No es la primera vez. José ha insistido sobre el componente aristotélico del planteamiento del tratado político. Yo supongo que para todos ustedes ha quedado claro el planteamiento de José. Nosotros llevamos ya muchos años con él, sabemos que él lleva mucho tiempo dando vueltas a esa historia, y yo pienso que es esencial, porque efectivamente el planteamiento de Maquiavelo y el planteamiento de Spinoza son en realidad desarrollos más o menos sofisticados de un texto ya de por sí extraordinariamente sofisticado de Aristóteles, que es el de Generazione et Corruptione que tú citabas hace un momento. Todo el cual, para mí, es probablemente el gran texto de Aristóteles, los metafísicos, no hay duda, pero junto con los metafísicos yo creo que el gran texto de Aristóteles es el de Generazione et Corruptione, porque esa idea absolutamente extraordinaria, que venía ya apuntada desde Heráclito, de que muerte y vida son lo mismo. Pero si muerte y vida son lo mismo, eso significa que lo único
de lo cual se puede en rigor hablar es del tránsito entre esas dos verbalizaciones de lo mismo. Y ese tránsito se llama corrupción. De ahí la tesis extraordinaria de Aristóteles, que la primera vez que uno la lee le deja asombrado, de que la corrupción es la vida. Vida es en el nombre respetable de corrupción. Partiendo de ahí, hay un problema que yo creo deja muy problemática la hipótesis sobre la que tú jugabas hace un momento y que, como te indicaba ahora José, es difícil de sostener. La idea de que en Spinoza se pueda ni siquiera hipotetizar una sociedad sin Estado. Si en lo que estamos es precisamente en una dinámica caracterizada por los tránsitos del proceso corruptivo de la realidad concreta, entonces hablar de una sociedad sin Estado, es decir, hablar de una sociedad que no posea los mecanismos de contención, es el término literal que utiliza Spinoza, de contención de la corrupción, es volver nuevamente sobre el planteamiento muy claro de Maquiavelo, que dice, bueno, a este Estado sin contención ni siquiera deberíamos llamarlo Estado, porque es tan transitorio que se destruye por sí solo. Es problemático pensar en una sociedad sin Estado que no se autodestruya casi instantáneamente. El objetivo de Maquiavelo, de Spinoza, a lo largo de todo el tratado político, es eso, ¿no? Es evitar que la multitud vuelva al poder. Ese es el principio básico. Y a partir de ahí, de la misma forma que decíamos el otro día, que todo Estado, cualquier forma de Estado de las que plantea Spinoza, es aristocrática, en el fondo, también podemos decir que es democrática. Que es democrática en la medida en que Spinoza está introduciendo elementos democráticos en cada uno de los regímenes. O sea, la democracia es un régimen más, pero también es un concepto transversal que atraviesa todos los regímenes para evitar precisamente que el poder vuelva a la multitud. Entonces, de esa forma, una monarquía será estable y será perdurable siempre que introduzca elementos democráticos dentro de su funcionamiento. Una aristocracia lo mismo y una democracia igual. Pero la democracia no es, digamos, como sí parece ser en el tratado político, porque al final no hemos leído esos pasajes, pero ahí sí que dice que la democracia es el estado natural. Estado natural, el teológico político dice natural. No, aquí no. Pero esa es la tesis que yo planteo. Traduciendo natural por racional, en el sentido spinosiano, es una teocracia. Claro. Y yo creo que la distinción, vamos, es oportunísimo lo que dices, pero teniendo en cuenta la distinción entre multitud, plezos en griego, sí, pletocracia, sí, o pletórico, claro, de la masa, digamos, informe, y la ciudadanía. Porque claro, los ciudadanos no son, digamos, los individuos atributivamente designados en función de conglomerados afectivos como una solamente, sino distributivamente individuados en función de ficciones operativas. Y es ahí, en esas ficciones operativas, que en cierto modo ponen entre paréntesis las interferencias o distorsiones afectivas, es donde puede haber ese margen, digamos, de democracia. En el sentido de que los ciudadanos pueden, digamos, participar en el poder, pero mediado o regulado por instituciones, que cuanto más reguladas o racional y objetivamente diseñadas estén. Es lo que decía, creo que Flaubert, ¿no? Decía, lo de la democracia, bueno, lo veía con cierto escepticismo, digamos, y decía, bueno, a los ciudadanos darles la libertad, dice, pero no les deis el poder, por favor. Pero entonces yo te pregunto, porque es que me parece muy curioso. Porque dice que la democracia es el poder más, hablando de individuum y absoluto. Porque es el más estable, claro. El más no es por la representatividad que tiene. No se debe a un problema de representatividad. Yo creo que el concepto de representatividad no existe. No está recogido. Está recogido. Sí, yo creo que se puede articular muy bien la intervención de Fernando de hace 2 semanas y la de José, porque efectivamente Fernando lo señalaba y yo creo que ahora queda particularmente claro. Si es que en sentido propio
en sentido propio, no hay, vamos a ver, todos los sistemas políticos son oligárquicos, de uno u otro modo. Absolutamente todos los sistemas políticos diferencian entre lo que constituye el grupo de individuos o de ciudadanos, como se le quiera denominar, que ejercen el poder y el conjunto de una sociedad a la cual se otorgan diversos ámbitos de autonomía o de heteronomía. Pero es que, claro, si es así, si todos lo hacemos oligárquicos, yo creo que eso, además, es absolutamente cierto. Y en las sociedades actuales, aplastantemente cierto. Vivimos en distintas variedades de oligarquías, lo cual no quiere decir que todas las oligarquías sean iguales, ni mucho menos. O sea, hay oligarquías bastante más dolorosas que otras. No hay narices. Pero entonces, lo que estamos denominando democracia, yo tengo la impresión, no sé, vosotros que habéis trabajado sobre eso, lo tendréis más claro, que lo que se está llamando democracia no es un régimen concreto, sino un modo de operar los otros regímenes, perdón. Es decir, habría monarquías democráticas, habría oligarquías democráticas, lo que parece difícil es que haya anarquías democráticas, perdón, eso ya es Maquiavelo. No, yo creo que cuando dice que es el estado más natural en el tratado del juego político, el más absoluto, completamente absoluto. Completamente absoluto. Dice que es el que, es interpretativo, pero me parece que siendo riguroso, ¿no?, con la ontología de Spinoza, creo que se está refiriendo a que es la maquinaria de decisión política y de ejercicio del poder que, por el conocimiento que se deriva de los engranajes institucionales, más se ajusta al orden necesario de las cosas. Es que, y de modo menos traumático se enfrenta a él. Es que eso tiene un efecto muy porque no es de nadie. Porque no es de nadie. Porque no es de nadie en particular. No, porque es de Dios. Y por tanto de Dios, de la naturaleza. Eso es lo alarmante, cuidado, porque es alarmante. Es en parte la lectura de Leo Strauss. En última instancia, lo que se está dando ahí es un componente de teología política. Y es alarmante, No... Claro, es que absolutum, que es eso, lo indiviso, en la metafísica spinosiana o en la filosofía spinosiana, no puede ser más que la sustancia infinita. Sí, aparte en el parágrafo 3 define exactamente a lo que se está refiriendo como régimen o imperio democrático. El parágrafo 3 del 11. ¿Del 11? Sí, capítulo 11, parágrafo 3. Sí. Según lo dicho en el artículo precedente, podemos concebir diversos géneros de imperio democrático, pero no pretendo hablar de todos ellos, sino solo de aquel en el que absolutamente todos los que están exclusivamente sujetos tenentur a las leyes de la patria y se rigen en lo demás por su propio derecho y viven honestamente, tienen derecho de voto en el Consejo. Es la nación política. Claro, es la nación. Y pueden ejercer cargos públicos. Es decir, a eso es el conjunto de los ciudadanos de ambos hemisferios, que decía la Pepa. Claro. Todos los que admiten, están sometidos a las leyes. Todo. Pero no quiere decir que solo con la ley tú consigas el sistema. Ahora, ¿ese es un régimen político diferenciado o es un modo de operar dentro de un régimen político? Y ese es a escala política, a escala histórica, o sea, la Revolución Francesa a escala histórica es una contrarrevolución. O sea, es una revolución para asentar sobre las bases de un nuevo modelo simbólico e históricamente operativo ante la crisis del antiguo régimen, la nación política, el sujeto político identificado con la ciudadanía francesa. Pero lo que sale de ahí es un estado absoluto, en cierto modo más absoluto. Claro, la revolución es la consumación del modelo del estado absoluto. La modelación es la combinación del estado-nación indiviso, claramente. Por además, filológicamente, la distinción entre revolución y contrarrevolución no existe en ese momento. De tal modo que cuando Saint-Just se está refiriendo a las fuerzas de la coalición internacional contra la revolución, habla de los revolucionarios contra la revolución, que son los enemigos. Claro. La idea es la del ciclo de acción-reacción. No hay...
La fijación de una categoría separada para la revolución es posterior. Yo pienso que se empieza probablemente a forzar en torno a 1793. Es interesante, José, esto que has planteado. ¿Eso es un poquito más alto? Sí, es interesante esto que planteamos. Que en realidad lo que pretende una revolución es, como en medicina, volver al inicio, a los principios. Trotsky, cuando llegan al Kremlin, le hace una entrevista, un periodista norteamericano. Pero ustedes entonces, ¿cómo han puesto patas arriba todo esto? Pero esto que han hecho, dice Bronstein, en realidad, en condiciones normales, nunca debe existir una revolución. Una revolución es un exceso de la historia y por lo tanto, lo que plantea Spinoza, los bolcheviques lo han interiorizado, lo han interpretado correctamente para decir, no, si en realidad nosotros no queríamos poner nada patas arriba, pero como es un exceso de la historia, nos vemos obligados, y ahí lo que tú has leído de Spinoza, a retornar a los principios. Es esto. Yo creo, Jesús, que Spinoza lo que no quiere bajo ningún concepto es la revolución. Sí, pero en estos términos que le llevo, José, no, Spinoza no quiere la revolución. Spinoza dice que hay que aceptar cualquier tipo de régimen, hay que hacerlo lo más democrático posible para evitar la revolución. Solo una precisión lógica para evitar el anacronismo. Revolución todavía, en el momento en el que escribe Spinoza, no significa trastorno, bajo ningún concepto. Revolución, probablemente la definición menos equívoca es la que da Hobbes al final del Behemoth, cuando habla de un ciclo completo. Está hablando de el derrocamiento de un rey por un poder ilegítimo y el retorno al heredero del rey legítimo. A ese proceso completo le llama revolución, es decir, al retorno al punto de partida. Yo ya recuerdas, Jesús, que hace muchos años, cuando estaba trabajando sobre eso, me dediqué a tratar de buscar en los diccionarios de época, y realmente hasta 1793-94 el sentido básico de revolución es el de círculo completo, y en realidad es un término que proviene de la astrología más incluso que de la astronomía. Es astrología, astronomía y siempre la idea de la repetición. Por eso que cuidado en el caso de Spinoza, pero no en el caso de Spinoza. En el caso del 17 es más habitual que aparezca en el ámbito francés, desde luego, sin duda ningún tipo, revolte. Revolte, sí. Revolución tiene el sentido de círculo. Maquiavelo habla de ciclo. Ciclo. Bueno, tú habías estudiado en el diccionario de Exacto, sí, autoridades, cuando no aparece el término. Sí, no, y antes en el Nicó que es de final del 16. Muy divertido. A mí esa tontería filológica me divierte mucho, pues la verdad. No, te llevas cada sorpresa. La transformación interesante es, y lo recoge Gabriel en el diccionario, es cuando aparece un sujeto. Porque claro, la revolución es un proceso impersonal, puramente impersonal. Pero cuando aparece la revolución y aparece un sujeto revolucionario, ese es Condorcet, claro, que lo señala. Ese es el momento terminológico decisivo, porque ahí se ha personalizado, o sea, se ha enunciado. Fíjate que para mí es un sujeto personal. Para mí es el texto más asombroso de la Revolución Francesa. La palabra revolución. Exactamente. Es un articulito de 15 páginas de Condorcet que se llama acerca de la palabra revolucionario. Es asombroso. Y efectivamente lo que dice es eso que acaba de señalar José, como de pronto de algo que no tiene el menor sentido, porque ese tío tiene que hablar de un Estado revolucionario, o ese Estado revolucionario. Pero... ¿Ya está?
Nos hemos quedado sin... Pues para terminar, les leo solo una frase. Por gobierno de Dios entiendo el orden fijo, inmutable o la concatenación de las cosas naturales. Esa es la democracia, según Spinoza. Muchísimas gracias.